Amadas hermanas, gracias por su tiempo este día. Vamos a seguir en el estudio de Jonás y vamos a estar en el capítulo 3 hoy, todo el capítulo, Dios mediante. Entonces vamos a empezar en oración, ¿sí? Padre eterno, muchas gracias por un nuevo amanecer. Gracias por quién eres tú en nuestras vidas, el hecho que tenemos esta oportunidad de escudriñar tu palabra. Espíritu Santo, nos rendimos a ti, sabemos que tú eres nuestro maestro, el que nos enseña todas las cosas, nos guía a la verdad y en la verdad. Te doy gracias por cada hermana que está presente, que nos abras nuestros ojos, oídos, corazón, para escuchar de lo que tú tienes para con nosotros por medio de tu palabra. Te doy gracias por este momento, este tiempo, este privilegio de tomar en nuestras manos tu verdad, tu palabra. Y estamos muy conscientes de que tu palabra no te regresa a ti vacía, donde tú la mandas, la obras. Así, Padre eterno, gracias te damos y estamos en tus muy capaces manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a empezar en el capítulo 3, empezando con verso 1 hasta el 10. Y vamos a leerlo, tomar turno, por favor. Y como acostumbramos, díganos qué verso estamos leyendo, por las diferencias no interpretaciones, ¿del libro? Versiones. Gracias, esa es la palabra, de versiones. Es muy difícil seguir, pero si nombramos, decimos cuál verso es, podemos seguir, ¿okay? Entonces vamos a empezar aquí con Karina, en versículo 1, capítulo 3 de Jonás, y vamos a tomar turno, ¿sí? Sí, por favor. Versículo 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim, y proclamaron ayuno, y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Jonás capítulo 3, versículo 8. Si no cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si él volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Bueno, aquí tenemos Jonás obedeciendo a Dios, ¿no? Y qué bueno, lo que leímos en el primer versículo nos da mucha esperanza en quién es Dios.
porque le dio oportunidad nuevamente a Jonás, la misma tarea que Jonás se había esquivado, ¿no? Según esconderse de la presencia de Dios, y sabemos que eso es imposible. Entonces, Dios otra vez le habla a Jonás en verso 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, en verso 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Gloria a Dios, amén, por esta segunda oportunidad, ¿no? Qué bueno que primero Dios es misericordioso. Él en su abundante gracia le da otra oportunidad a Jonás. Recuerden que Jonás no era cualquiera, era profeta. Y aún así, Jonás había tomado su propia decisión y hacer otra cosa, porque según él, vamos a darnos cuenta el detalle en capítulo 4, la razón por qué no quiso ir. Y por esa misma razón, Dios lo manda a Nínive. Entonces, en versículos 1 y versículo 2, según John MacArthur, cuando dice en su que lo envió nuevamente, segunda vez, en su gracia abundante, Dios dio una segunda oportunidad a Jonás y lo volvió a comisionar que fuera a Nínive. Jonás es el único profeta que fue enviado por Dios a predicar el arrepentimiento en una tierra extranjera. Interesante, ¿no? De todos los profetas, en todo el Antiguo Testamento, Jonás es el único profeta enviado a otra tierra a predicar el Evangelio, a evangelizar. Entonces, Jonás obedece. ¡Yay por Jonás!, ¿no? ¡Qué buen ejemplo para nosotras! Porque puede ser de que nos presenta algo, una tarea a Dios y decimos que no. O decimos, no se oye, será Dios, o me he equivocado. Pero de todos modos Dios nos da otra oportunidad y gloria a Dios. Y Jonás es un ejemplo para nosotras hoy en día. No importa en qué desobedezcamos, Dios nos da otra oportunidad y gracias a Dios por ello. No nos deja en nuestro pecado, no nos deja en nuestra desobediencia. Es algo que por tener el Espíritu Santo nosotras es una ventaja para nosotras estar claras de qué es la voluntad de Dios, qué tarea tiene para con nosotras individualmente y corporalmente también. Así que en verso 3, amén, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande de un recorrido de 3 días. Gloria a Dios, obediencia viva, ¿no? Obediencia por la palabra. Ya sabemos que Jonás está obedeciendo. Dios le tiene la misma tarea de ir a Nínive, ¿ok? Ahora, cuando dice aquí en verso 3 que Nínive era una ciudad sumamente grande, la traducción literal de esas palabras es una ciudad grande para Dios. Entonces Dios tenía el plan para darle arrepentimiento, que Nínive, el pueblo de Nínive hubieran arrepentirse, y por eso era la tarea para Jonás. Y dicho y hecho, vimos que así sucedió, ¿no? Así sucede en los próximos versículos. Entonces, el hecho que literalmente la traducción es una ciudad grande para Dios,
era para recalcar no solo el tamaño físicamente, sino la importancia. Entonces eso es muy algo que a veces no nos damos cuenta, pero este pueblo enorme, esta ciudad enorme, era para Dios. Dios ya le había dado un vistazo para traerle el evangelio y que tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Entonces, es como una profecía. Dios, sabiendo que ese pueblo iba a ser para Él, manda a su siervo, a su profeta, y cumple, y tan pronto cumple, sucede exactamente lo que Dios quiere, ¿ya? Entonces también cuando dice en verso 3, tan amplio que era Nínive, recorrido de 3 días, esto se ha interpretado como que Jonás predicó en Nínive, en las ciudades adyacentes de Rehoboth, es una ciudad, de Cala y Resén, según Génesis 10, 11 y 12. Vamos a ver rápidamente en Génesis 2, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? 10, sí, Génesis 10, por favor, versos 11 y 12. Ahí vamos a ver estas ciudades alrededor de Nínive. Karina, ¿tienes, por favor? ¿Puedes leer? Génesis 10, del 11 al 2. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Exacto. Entonces, ahí vemos que es parte, según, de lo que Jonás cubrió para predicarles. ¿Y qué era lo que le estaba diciendo a este pueblo? Entonces, también la expresión recorrido de 3 días probablemente se refiere al tiempo que tomaba recorrer todas las partes de la ciudad, ¿ya? Entonces, el verso 4, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¡Wow! 40 días. ¿Qué es? Ese número les hace recordar otras cosas. 40. A ver, ¿cómo? 40 años. 40 años en el desierto. Hermana Juana, ¿qué más había dicho? Han ayunado ahí 40 días, 40. ¿Quién ayunó? Jesús ayunó 40. El diluvio también 40 días. Excelente. ¡Yay! Estoy muy orgullosa de ustedes. Sí, porque eso es muy común y ven que ese número se refiere frecuentemente en las escrituras en conexión con una prueba intensa o juicio. ¿Ya? Eso es muy importante. El ayuno de Jesús es intenso, ¿no? Eso es algo muy intenso. El diluvio, 40 días, también intenso, era juicio sobre el mundo en esa época que hubo este diluvio, ¿no? Nunca había llovido, no conocían qué era la lluvia. Y ahora, no solo un poco, pero de todo, 40 días sin parar y vino el diluvio, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ver exactamente dónde podemos leer de esas cosas. Génesis, hermana Benny, por favor. En Génesis 7:17. Les doy tiempo para que lo apunten, ¿ya? Y también les voy a asignar. Hermana Nilda, Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Y Vania, por favor, Deuteronomio 25:3. Hermana Juana,
Primera de Reyes 19:8. Y Araceli, también puedes leer, ok, Mateo 4:2. ¿Le puedes ayudar a la niña a encontrar? Mateo 4:2. Ok, otra vez. Las referencias las voy a repetir. Génesis 7:17, Deuteronomio 8:2, Deuteronomio 25:3, Primera de Reyes 19:8 y Mateo 4:2. Empecemos con la hermana Deni, por favor. Díganos la referencia. Ya, Génesis 7, 17. Sí. Hacia Reina Valera. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Bien. ¿Y qué clase de situación es esta? ¿Es juicio? ¿Es algo muy, ¿cómo era la palabra? Una prueba intensa. Juicio, exactamente. Hermana Linda, por favor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ok, y entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Este es el tiempo que Israel está en el desierto? Prueba. Ya, exactamente. Prueba o también, Los afligía. ¿No? sí, juicio por su desobediencia. Porque, ¿qué pasó? Hicieron un ídolo, ¿no? Y también no le creyeron a Dios, le desobedecieron, mandando espías y un buen reporte y todos atemorizados. Entonces la consecuencia fue, van a seguir 40 años en el desierto. ¿Y saben por qué 40? ¿Saben por qué? Oh, yo creí que tenía respuesta. Porque para terminarse de toda la generación, la nueva generación entró a la tierra prometida, en el desierto. Claro, sí, para que entre la segunda. correcto. Porque todos estaban marcados, manchados con el pecado. Y Dios dijo, bueno, está bien, vamos a recorrer el desierto, arriba y abajo, aquí igual. Dieron vuelta, literalmente, y entonces fue juicio. Claro, todos ¿ya? murieron. Pues. Todos murieron. ¿Qué más juicio puede haber que la muerte, ya? Entonces, Deuteronomio 25:3, ¿verdad? Sí. Okay. Deuteronomio capítulo 25, versículo 3. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces, ¿qué creen que está pasando aquí? Deuteronomio 25, es juicio. Juicio, muy bien. La primera de Reyes 19:8. Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Joreb, el monte de Dios. ¿Y aquí qué creen que está pasando? Es una prueba. Muy bien. Y Mateo 4:2, por favor. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Ok. ¿Quién? Jesús. Es juicio o prueba. Prueba intensa. Obviamente, es prueba intensa, ¿no? Juicio no. Contra Jesús él era perfecto,
sin pecado, conociendo al hombre, pero sin pecar. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, todo esto vimos que el número 40 significa, o se conexiona con una prueba intensa o con juicio. Amén. Ahora sí, vamos a seguir. En regresando a Jonás, capítulo 3, verso 5. Dice, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Gloria a Dios. No tomó tiempo, mucho tiempo para que ellos reconocieran necesitaban arrepentirse. Y eso era el plan original de Dios. Porque este pueblo, esta ciudad enorme era para Dios, como significa literalmente la traducción, ¿no? Entonces los habitantes creyeron en Dios. Esa es la tarea nuestra hoy, de compartir el evangelio, de hacerles saber a las personas que hay un Salvador, que vino y tomó nuestro lugar para que nosotros tengamos esa vida eterna y no pasar a muerte, en juicio. Entonces, inmediatamente aquí vemos, no duraron mucho tiempo y especialmente del 4 al 5 ya están arrepentidos. Gloria a Dios. ¿Y qué son las pruebas de este arrepentimiento? Lo primero, Jesús consideró que la reacción del pueblo de Nínive fue genuina y la usó para acusar a la generación de su época. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versos 39, solo dice 41, pero vamos a leer 39 y 41, ¿sí? Mateo 12. Versos 39 y 41. 41, digo. ¿Ok? ¿Quién sigue? Juanita, por favor. Sí, lee. Pero él, respondiendo, les dijo: una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no les será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. ¿Hasta el 41? Sí, por favor. Porque así como Jonás estaba en el vientre del Cetus 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Unos hombres ninivitas se alzarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y mirad, algo más que Jonás está aquí. Amén. Entonces aquí Jesús toma esto, lo que Jonás hizo, y lo está recitando, está hablando de Jonás en el Nuevo Testamento. Y es un juicio contra la generación que afrenta a Jesús. Porque siendo Él mismo, Dios encarnado, Dios entre nosotros, no le creen. Creen mejor su religión, sus tradiciones, sus ceremonias, pero aquí está el Salvador delante de ellos y no lo aceptan, no lo reconocen y lo rechazan. Entonces, cuando dice aquí en Mateo, los hombres de Nínive se arrepintieron, la gente de Nínive, a pesar de toda su maldad, fueron lo suficiente sabios para reconocer a Jonás como un profeta de Dios y se arrepintieron, como hemos leído en Jonás 3, 4 a 9. Por esa razón ellos podrán condenar a aquellos, cuando dice Mateo, esta generación, que tuvieron el privilegio de ver y oír a Jesús, que tenía más poder y autoridad que Jonás, y no se arrepintieron. Wow.
Qué tristeza, ¿no? Qué vergüenza. Cuando dice Jesús en el verso aquí 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenación, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿De qué se refiere? De Jesús mismo. Exacto. Qué bello, ¿verdad? Sí, me da cuenta ahorita. Sí, Jesús mismo es la cosa más grande. Qué hermoso. Él está ahí en medio de su pueblo. Dios lo ha enviado para los judíos, para su pueblo, y su mismo pueblo lo ha rechazado. La cosa más grande se refiere a Jesús mismo, la presencia encarnada de Jesús delante de ellos. Y por eso, algo más grande, como Jesús es más grande, les voy a dar 3 puntos. ¿Ya? Jesús es más grande que el templo. ¿Ya? Porque él está hablando en la sinagoga, está hablando en los judíos, todo eso. Jesús es más grande que el templo. También Jesús es más grande que Jonás. Obviamente, ¿no? Y también Jesús es más grande que el rey Salomón. ¿Ya? Y todo eso se encuentra en Mateo, en el mismo capítulo 12, en los versos, bueno, en el verso 6, en el verso 41 y el verso 42 que hemos leído, de Mateo 12. Así que esa es como una cachetada, ¿no? A su pueblo. ¡Wow! Que por lo menos los ninivitas tuvieron la sabiduría de creerle a Jonás. ¿Ya? Y Jesús mismo, el gran profeta, el Dios de dioses, el Hijo encarnado, y lo rechazó. Dime. Sí, pienso que también, no es que le creyeron los ninivitas a Jonás. Jonás solamente era un instrumento. Pienso de que el Espíritu de Dios ha obrado en este pueblo entero para demostrarle a Jonás, ¿no? Y su vergüenza, su desobediencia, todo. Vamos a ver un detalle un poco distinto de eso, ya. Porque sí, como quiera hacerlo Dios, Dios lo ha hecho. Gloria a Dios, ¿ya? Entonces, vamos, según la experiencia de Jonás, según John MacArthur, con el pez que hemos leído en capítulo 2, 1 a 10, sí se tiene en cuenta las creencias paganas de los habitantes de Nínive. Debió contribuir a la atención inmediata que recibió. Desde la perspectiva divina, este arrepentimiento masivo fue una obra milagrosa de Dios. Los marineros paganos y una ciudad pagana respondieron al profeta vacilante, porque no es el instrumento, es quien lo envía, ¿ok? Y una ciudad pagana respondieron al profeta vacilante para mostrar el poder de Dios a pesar de la debilidad de su siervo. Quedo con eso, está excelente. ¿Verdad que sí? Entonces vemos aquí un milagro, porque desde el rey que hemos leído, y vamos a seguir leyendo, desde el rey se arrepienta y toma acción, que es lo más correcto, es la evidencia de la salvación, es algo que uno no puede decir algo y no tener fruto, porque entonces ahí está, del dicho al hecho hay mucho trecho. O aquí el hecho que desde la cabeza y manda hasta el menor, hay uno, amén. Entonces
este corazón de este rey, wow, Dios lo ha tomado, y de toda esta ciudad, es un milagro. Es un milagro, y que no se nos escape eso. Ahora, en verso 6, vamos a regresar en Jonás 3:6. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. A ver, ¿qué demuestra eso? Bueno, ellos creían, el rey ha sido tocado firmemente por Dios. Amén. Es algo sobrenatural. Algo divino, ¿no? Algo divino. ¿Qué más? ¿Alguien más iba a comentar? El arrepentimiento verdadero. ¿Ya? Que cree en Dios. Que cree en Dios, exactamente. Entonces logra el objetivo Jonás, y por Jonás Dios hace un milagro. Ahora, el rey de Nínive, no tenemos el nombre, pero miren, un comentario. Según algunos, esta expresión debiera ser rey de Asiria. Sin embargo, Jonás sigue la costumbre de los historiadores hebreos de mencionar la residencia del rey en lugar de toda la nación. Cuando Acab era rey de Israel, también se llamó rey de Samaria, según Primera Reyes 21:1. Y otros ejemplos de esta práctica son reyes de Soba, en Primera de Samuel 14:47, rey de Gad, Primera Samuel 21:12, 27:2, y rey de Tiro, Segunda de Samuel 5:11. Entonces, el rey de Nínive, mi nombre le da, solo de dónde es, pero no importa en este momento, porque lo que importa es el resultado de la predicación de Jonás a todo el pueblo. Entonces dice el versículo 6, se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de cilicio. La respuesta del rey es tan inmediata y espontánea como la de sus súbditos. La autoridad real da paso a la humildad en arrepentimiento. Él cambia sus túnicas por cilicio y su trono por un lecho de cenizas. Evidencia de su arrepentimiento. Gloria a Dios. Y qué bueno, porque Él está en posición de mandar a hacer cosas para Dios, porque su corazón ahora es nuevo, ¿no? Ahora, regresamos a Jonás 3:7. Dice, el rey, ¿verdad? E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua. Wow, es extremo. Ese ayuno es extremo, porque ni agua. Y los animales también. Exactamente. Ellos pudieron haber muerto. Correcto. Para su alimento de ellos. Sí. Pero le creyó. Sí, correcto. Qué acción más extremo que hemos escuchado, ¿no? Porque ellos se dieron cuenta que habían cometido muchos pecados. Muy bien dicho. Ellos se habían dado cuenta, y lo vamos a ver en uno de los versos que vamos a leer, que hemos leído, pero más en detalle. Muy bien, Araceli, gracias. Entonces, lo bueno es que decretó el rey. Otra vez, la autoridad, la cabeza de la nación. Qué mejor manera de llegar y poner en obra las cosas divinas, las cosas de Dios,
lo que Él manda, poner los mandamientos por delante, aquí vamos a hacer esto, el otro, porque su corazón ahora le pertenece a Dios, ¿verdad? Entonces, con el edicto real ordenado, oración, ritos de duelo y ayuno, tanto para los hombres como para las bestias. El arrepentimiento de Nínive es total, total. La inclusión de animales pone de manifiesto la naturaleza completa y genuina de su arrepentimiento. ¡Wow! Gloria a Dios. Aquí vamos a tocar el punto que decía Araceli, porque tenía muchos pecados. Bien dicho, aquí dice en el verso 8, sino, gracias, cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Hay, dice muchas cosas. Violencia. Aquí está el detalle. Cuando dice hombres y animales, pues los persas tenían la costumbre de utilizar animales en sus ceremonias tristes o fúnebres. Pero cuando el rey dice, vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia. Esto es muy interesante. Esta amonestación real aborda el más prominente de los pecados de Nínive: la violencia física y la injusticia social son los sellos del imperio asirio durante la era bíblica. Vamos a ver en Nahum 3:1. Nahum es, ok, estamos en Jonás, y luego Miqueas y luego Nahum, ok. Porque a veces se pierde ese librecito, ¿no? El profeta menor. Y en verso 3:1, Nahum 3:1. ¿Ya? Hermana Antonieta, ¿puede leer, por favor? Nahum 3:1. Hasta luego. 3:1. Sí, por favor. Ahí de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y de pillaje. Sí, nada más. Ahí dice mucho ese versículo pequeño, ¿no? Dice mucho esto. Ahí nos damos cuenta, ¿no? La ciudad sanguinaria. Wow. Okay. Sí. Estaba leyendo un pequeño estudio de esto de los asirios. Ajá. Dice que eran su perversidad era extrema, salvaje. Y por decir, dice, capturaba en el desierto a un hombre, ¿no? Ahí dice que los pillajes, robaban. Y dice que a esos hombres, además de que le han robado y todo eso, dice, lo enterraban en el desierto y solo con la cara mirando hacia el sol. Y así ellos tenían que morir. Era extremo. Y otras cosas que es aberrante. Sí, correcto. Cuando dice aquí en el Nahum 3:1, la ciudad sanguinaria, los asirios eran muy crueles en sus guerras. Inscripciones y bajo religiosidad. No, bajo relieves. Bajo relieves. Mi lengua, disculpen. Asirios revelan que a menudo empalaban a los enemigos vencidos y amontonaban las cabezas de sus víctimas. Crueles. Entonces el rey le está diciendo a su pueblo, vamos, regresando al verso, en capítulo 3 de Jonás, verso 8, ¿no? Sí, si no, cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza
y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Él conocía a su pueblo, ¿no? Entonces está en un punto que no quieren confrontar el juicio de Dios. Entonces por eso ha proclamado el ayuno. Y exactamente lo que dijo Araceli, por sus muchos pecados, y qué crueles pecados. Entonces el rey no es ignorante de sus métodos en guerra, y eso pide a su pueblo que busquen a Dios y que dejen de su mal camino, ¿sí? Ahora, en verso 9, dice el rey: ¿quién sabe? Quizás Dios se arrepienta y apartar el dolor de su ira, y aparte el dolor de su ira, y no perezcamos. Entonces, el rey no entiende el arrepentimiento. Él cree que va a haber juicio, no quiere confrontar el juicio de Dios. Para él no es suficiente el arrepentimiento, para el rey. Entonces, pide, decreta, ayuna, pidan, dejen de sus mal caminos. Entonces el rey expresa de forma tanto personal como colectiva la esperanza de que el arrepentimiento verdadero puede evitar el juicio divino. La estructura del capítulo 3, versos 5 al 9, se ajusta al patrón típico del Antiguo Testamento de informar el arrepentimiento corporativo. Vamos a ver en Jeremías 36:3. Jeremías 36:3. Sí, 36:3. Ok, hermana Janie, ¿tienes Jeremías 36:3, disculpa? Sí, Jeremías. 36:3, por favor. Jeremías 36:3. Sí, por favor. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Entonces, eso se refiere a un arrepentimiento corporal. Y aquí nos dice exactamente lo que no sabe el rey, porque quiere asegurar que el arrepentimiento verdadero pueden esquivar o el juicio, ¿no? Y es verdad, porque aquí al terminar, entonces perdonaré su iniquidad y su pecado. Y eso es lo que el rey quiere saber, quiere asegurarse con este ayuno, con todo lo que él ha decretado, y que se arrepientan de su mal camino. Entonces, hay 3 puntos bajo el arrepentimiento corporativo. 1, es amenaza de juicio, ¿ya? La amenaza de juicio. 2, la respuesta en arrepentimiento. Y 3, la decisión divina de no ejecutar el castigo. Entonces, el rey está ignorante del punto 3, porque saben que va a haber juicio, porque Jonás les dice: en 40 días Dios le va a deshacer de este lugar, ¿ya? Entonces, la respuesta es el arrepentimiento. Gloria a Dios. Amén. Pero aquí está el detalle que el rey está luchando. Pueden evitar el juicio, y el punto 3, la decisión divina de no ejecutar el juicio, ¿ya? Entonces,
la liberación de Nínive. ¡Yay! Están ayunando, están arrepentidos, están siguiendo todo lo que el rey les ha dicho a cumplir, ¿no? Así que, buenos días. Entonces en verso 10, algo muy interesante, la segunda parte del verso, pero en verso 10 dice, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, dos tipos de cosas que Dios hace. Primero, vio Dios las acciones del rey, del pueblo y todo, y eso estaba excelente, eso es lo que quería Dios, eso es lo que era la razón por qué envió a Jonás, ¿no? Y entonces la advertencia profética en verso 4 tenía una condición implícita, a saber, que el juicio era inminente. Jonás viene y dice, hay que arrepentirse. En 40 días Dios va a tomar juicio de este lugar. En 40 días, ¿ya? Y oír eso, le creyeron y se arrepintieron, ¿no? Entonces, si la ciudad no se arrepintiera, viniera el juicio, ¿verdad? Llegaría el juicio. Al volverse del mal camino, los ninivitas han cumplido esa condición. Entonces, arrepentimiento verdadero, entonces no hay ejecución del juicio, ¿ya? Eso es lo que quería Dios desde el principio, que envió primera vez, le dio la tarea a su profeta Jonás, y segunda vez, por la desobediencia de Jonás, Dios, por su misericordia, su gracia, le dio la misma tarea, otra oportunidad a Jonás, dicho y hecho como Dios quería. Amén. Se ha cumplido. Ahora, algo muy interesante, ¿cómo termina el verso 10? Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Se arrepintió Dios y cambió de pensar. Se arrepintió Dios y... ¿qué significa se arrepintió Dios? Si Dios no cambia. ¿Cómo se usa esa palabra? Ahí está el detalle, ¿ya? Entonces, se arrepintió Dios. Esta expresión se encuentra más de 30 veces en el Antiguo Testamento. Y por eso los que no conocen a Dios y quieren poner pretexto, decir, la palabra de Dios, no, se contradice. Porque aquí sabemos que Dios no cambia de pensar, es inmutable, ¿no? Y aquí, solo leerlo así, entonces se arrepintió Dios. ¿Cómo es posible? Tenemos que entender lo que está diciendo la Escritura. Y mucho de eso es por ir otra vez al el idioma original, porque no es el mismo sentir, ¿ok? Entonces, cuando la Biblia narra las acciones de Dios, a menudo lo hace en términos, ahora esta palabra es larga, antropomórficos, ¿ok? Es decir, atribuyendo a Dios características humanas para nuestro entender, no que Dios se ha arrepentido, no, para que nosotros entendamos que Él habló y le dijo a Jonás, dile al pueblo que si no se arrepienten, juicio va a venir en 40 días. Entonces, si no se arrepienten verdaderamente, voy a cumplir.
¿Y qué más había dicho Dios? No sabemos todo el detalle, pero el hecho que iba a pronunciar juicio, traer juicio a este pueblo, era suficiente para Dios. Es decir, cuando vio que verdaderamente se han arrepentido de su mal camino, Dios dijo, no hubiera dicho que les iba a traer juicio, porque él también sabía que iban a arrepentirse. Entonces, eso es muy importante, un detalle para conocer, ¿no? Estos versos, se me termina el tiempo, pero en Génesis 6, 5, 7, digo 5, 6, Génesis 6, 5 y 7, 6, 5, 7, en Primera de Samuel 15, 11, habla de esto, de que Dios se arrepiente por decir algo, hacer algo, pero no, es en términos humanos, ¿no? Dice, le pesó al Señor, en verso 6, Génesis 5, 6, en 1 Samuel 15, 11 también, me pesa haber hecho rey a Saúl. Entonces, reconociendo que se ha comparado en términos humanos, sentimientos humanos, se le ha atribuido a Dios, pero Dios no se ha arrepentido de lo que ha hecho o dicho. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios por ello. Dios es único, es soberano, es inmutable, Él no cambia. Es la confianza que tenemos en Él, que lo que dice, hace, lo que promete, cumple. Entonces, nosotros hay que descansar en Él. Y gracias a Dios por este capítulo 3 de Jonás y lo que hemos aprendido. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hacer unas preguntas, ¿ya? Vamos a contestar unas